Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tengo un vídeo que honestamente me tiene súper emocionada. Prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje lleno de emociones, un viaje a un momento que dejó a muchísimos con el corazón en la mano. Un momento que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y talentosas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, acertaron. Hoy nos vamos a sumergir en ese instante especial, ese instante mágico en el que Kerem hizo llorar a Hande. Intrigante, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes son fanáticos de Love is in the Air, y sinceramente, ¿quién no lo es? Esa serie nos conquistó a todos desde el primer episodio con su historia de amor apasionada, su química explosiva, los personajes entrañables y por supuesto, sus protagonistas, Eda y Serkan. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué pasaba detrás de cámaras? ¿Cómo era la relación entre Kerem y Hande fuera de la pantalla, en esos momentos de descanso, de espera, de conexión más allá del guión? Hoy vamos a desvelar un momento muy especial, un instante que reveló la profundidad de su conexión, y que, sin duda, conmovió a millones de personas en todo el mundo. Antes de sumergirnos de lleno en este tema fascinante, quiero recordarles algo importante: si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis vídeos, si se sienten identificados con las historias que comparto, no duden ni un segundo en suscribirse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así que por favor denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y por supuesto no olviden dejar su me gusta si este vídeo les está gustando. Gracias de antemano por todo su apoyo. Bien, volviendo al tema principal que nos convoca. Este vídeo se centra en un momento muy particular, un momento que, según la información que he recopilado y las imágenes que he podido encontrar, no estaba del todo planeado, un momento que surgió de la espontaneidad, de la química innata que existía entre ellos, y que, en mi opinión, nos dice mucho sobre la verdadera relación entre Kerem y Hande. Me refiero a un instante que ocurrió durante la grabación de Love is in the Air, un momento en el que la emoción se apoderó de Hande y Kerem, de alguna manera, fue el catalizador de esa emoción. Fue un momento de vulnerabilidad, de conexión, de autenticidad que traspasó la pantalla y que nos hizo, como espectadores, sentirnos aún más cercanos a ellos, a su trabajo y a su relación. Para entender bien la situación, para sumergirnos en ese momento con mayor claridad, tenemos que recordar cómo era la dinámica entre Kerem y Hande en la serie. Şenkal Kağım, como se conoce en turco, nos presentó a Eda Yildiz y a Serkan Bolat, dos personajes con una relación llena de altibajos, de risas contagiosas, de peleas que nos hacían reír y a la vez sentir empatía, de amor incondicional, pero sobre todo, de una conexión muy fuerte, profunda, que se sentía palpable en cada escena. Y esa conexión, amigos, no era solo ficción, no era solo el resultado de un guión bien escrito y de una dirección impecable. La química entre Kerem y Hande era palpable, era real, genuina, y eso se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra intercambiada. La química que traspasaba la pantalla, que inundaba cada escena, era algo que los fanáticos, nosotros, notamos desde el primer momento. Sus miradas cómplices, sus gestos sutiles, la forma en que se complementaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo apuntaba a una complicidad que iba mucho más allá de lo profesional, que iba más allá del trabajo en equipo. Se notaba que había una conexión especial, un vínculo que se fortalecía día a día, durante la grabación de la serie, y que sin duda, contribuyó a crear esa magia que hizo de Love is in the Air un fenómeno mundial. Y es precisamente esa complicidad, ese entendimiento, esa conexión profunda la que hace que el momento del que vamos a hablar sea tan especial, tan significativo. Es un reflejo de la confianza, del respeto, del cariño que se tenían, un cariño que iba más allá de los personajes, que era algo auténtico, algo que construyeron juntos durante largas horas de rodaje, durante momentos de alegría, de estrés, de cansancio, de celebración. La escena en cuestión, o mejor dicho, el momento, ocurrió durante la grabación de una de las escenas más emotivas y cruciales de la serie. No voy a entrar en detalles ni a revelar spoilers completos para no arruinar la experiencia a aquellos que aún no han tenido el placer de disfrutar de Love is in the Air, pero digamos que era un momento de gran carga emocional para los personajes, un momento en el que las emociones estaban a flor de piel, un momento que exigía una entrega total de parte de los actores. Hande, como Eda, estaba interpretando un momento de profundo
A tristeza, un momento que requería una vulnerabilidad extrema, un momento en el que debía conectar con emociones muy intensas, con sentimientos muy profundos para transmitir al público toda la complejidad y la intensidad de la situación. Aquí es donde entra Kerem. Según lo que se ha contado en el mundo del fandom, en foros, en redes sociales, y también por algunas declaraciones y entrevistas que he podido encontrar, en medio de la escena, Kerem hizo algo inesperado, algo que no estaba planeado en el guión, algo que surgió de la improvisación, de la intuición, de la empatía, y que, de alguna manera, conectó directamente con la emoción de Ande, algo que la tocó en lo más profundo de su ser, algo que rompió cualquier barrera y que la hizo sentir acompañada. Entendida, respaldada. Hay varias versiones de lo que exactamente pasó, como suele suceder en este tipo de situaciones. Los detalles pueden variar, pero el sentimiento, la esencia, el impacto, es el mismo. Algunos dicen que Kerem le dedicó unas palabras llenas de cariño y apoyo, recordando quizás los desafíos que habían enfrentado juntos durante la grabación, las largas jornadas de trabajo, los momentos de estrés, pero también los momentos de alegría, de complicidad, de amistad, de risas compartidas. Otros aseguran que simplemente la miró con una mirada llena de comprensión y afecto, una mirada que transmitió toda la empatía del mundo, una mirada que le hizo saber a Ande que no estaba sola, que estaba ahí para ella, que entendía el torrente de emociones que estaba sintiendo. Lo cierto es que sea lo que sea que haya dicho o hecho, el resultado fue el mismo. Ande en ese momento se echó a llorar. Pero no era un llanto cualquiera. No era un llanto fingido, un llanto actuado, sino un llanto sincero, un llanto que salía del alma, un llanto de emoción que reflejaba la intensidad de la escena, pero también la conexión real, el vínculo genuino que existía entre los dos actores. Era un momento tan íntimo, tan personal, tan vulnerable, que incluso el equipo de grabación quedó en silencio, respetando la vulnerabilidad de Ande, la nobleza y la empatía de Kerem, y la magia que se estaba creando en ese instante. En muchos vídeos de detrás de cámaras, en entrevistas, en declaraciones, y en las redes sociales, se puede ver el amor y el respeto que se tienen mutuamente, esa es una realidad innegable. Se puede percibir la admiración que sienten el uno por el otro, el apoyo incondicional que se brindan, la complicidad que los une. Hay muchos detrás de escenas que corroboran lo que te estoy contando, momentos en los que se les ve riendo juntos, compartiendo bromas, apoyándose en momentos de dificultad, celebrando sus éxitos. Este tipo de demostraciones de afecto, de apoyo, de amistad, son una prueba de que la magia de Love is in the Air no solo estaba en la pantalla, sino también en la relación de sus protagonistas, en la conexión especial que tenían fuera de la ficción. Para mí este momento, este instante de vulnerabilidad y conexión, es un claro ejemplo de la profesionalidad, pero también de la humanidad de Kerem y Ande. Demuestra que, más allá de ser actores, son personas con sentimientos, con emociones, con la capacidad de conectar con los demás de una manera profunda y significativa. Es un testimonio de la importancia de la empatía, de la solidaridad, del apoyo mutuo, especialmente en un entorno tan exigente como el de la grabación de una serie de televisión, donde la presión, el estrés y el cansancio pueden ser grandes. Es un instante que nos recuerda que el trabajo en equipo, la amistad, el compañerismo, el respeto y la empatía pueden hacer que incluso las escenas más difíciles y emotivas se conviertan en algo especial, en algo mágico, en algo que trasciende la pantalla y que llega directo al corazón de los espectadores. Y es un momento que sin duda quedará grabado en la memoria de los fanáticos de Love is in the Air por siempre, como un recuerdo de la conexión única que existía entre sus protagonistas y de la magia que crearon juntos. Y es que al final es esto lo que hace que Love is in the Air sea tan especial. No solo la historia, no solo los personajes, no solo la producción, sino la conexión real que existía entre los actores, la complicidad, el cariño, el respeto, la amistad. Todo esto se tradujo en una química inigualable que traspasó la pantalla y que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Se sentía la autenticidad, la honestidad, la conexión que tenían, y eso, sin duda, fue un ingrediente fundamental para el éxito de la serie. En definitiva, el momento en que Kerem hizo llorar a Ande es mucho más que un simple detalle, más que una anécdota. Es una ventana a la verdadera relación entre ellos, a su amistad, a su apoyo mutuo, a su complicidad. Es una muestra de que a veces las emociones más genuinas y profundas surgen de la espontaneidad, de la improvisación, de la empatía, y que en ocasiones, un simple gesto, una mira, unas palabras de aliento pueden tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Es un recordatorio de la importancia de la conexión humana, de la amistad y del compañerismo, incluso en el mundo del espectáculo.
Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje emocional, que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de este momento tan emotivo y de la hermosa relación entre Kerem y Hande. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Conocían esta historia? ¿Qué les pareció el momento? ¿Qué sentimientos les evoca? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus anécdotas, sus emociones. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto mucho más contenido y estamos siempre en contacto. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y agradecimiento, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y que la magia del Love is in the air siga con nosotros.